¿Cómo están? Bueno, esta es la segunda clase de este curso de Tratados de Derechos Humanos, Control de Convencionalidad y Proceso Concursal. En esta clase vamos a trabajar los institutos más influenciados por las cláusulas de tratados de derechos humanos, como el desapoderamiento, su relación con la protección de la vivienda única, el acuerdo homologado, la homologación y la cosa juzgada emanada del mismo, principio de la par conditio de los acredorum, y por otro lado también vamos a analizar el concepto de la vulnerabilidad, cómo incide en el proceso concursal. Recordando un poco lo que vimos en la clase anterior, tenemos, por cierto, toda una temática relacionada a tratados de derechos humanos que, por supuesto, no está volcada a la ley de concursos y quiebras, y que a través del control de convencionalidad es que los jueces deben hacerlo letra viva. Y en cada uno de los temas que hoy vamos a ver cómo, o vamos a considerar cómo los tribunales trabajan las temáticas en cada uno de los institutos. Pero antes de adentrarnos en este análisis jurisprudencial y de cada uno de los institutos del derecho concursal, sepamos que hace cerca de 20 años se comenzó a considerar el tratamiento diferenciado de determinados acreedores que se denominó involuntarios, pero que en los últimos 5 este término fue cambiando y mutando hacia el concepto de acreedor vulnerable, lo que implicó también apreciar la especial situación en el caso que hubiese un deudor vulnerable. ¿Qué es la vulnerabilidad? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso que no tiene nada que ver con un proceso concursal, sino que está relacionado a el impuesto a las ganancias y la tributación de determinadas jubilaciones de esta carga impositiva. En el caso García, María Isabel, sobre acción declarativa, en marzo del 2019 conceptualizó el término vulnerable, considerando que las personas vulnerables eran aquellas que en realidad eran más propensas a ser dañadas y que en caso de ser justamente dañadas tenían menos posibilidades de recuperación, y instalado el daño, mayores eran las magnitudes de los efectos que el perjuicio le ocasionaba. Ello exige que se haga un tratamiento diferenciado, nos dice la Corte, cuando nos encontramos frente a sujetos vulnerables en un proceso. También aclarando que este concepto es variado, relativo y dinámico. Quien trata muy bien esta cuestión es la socióloga e investigadora del CONICET, Florencia Luna, en un trabajo, la metáfora de la vulnerabilidad, la metáfora de las capas, que lo tienen adjunto como material complementario de estas clases. En ese trabajo, la socióloga nos dice que en realidad el concepto de vulnerabilidad no puede ser un departamento estanco y que involucre nada más que a los colectivos tradicionalmente considerados vulnerables, sino que todos nosotros en algún momento podemos ser vulnerables de acuerdo a las especiales circunstancias que nos toquen vivir. Y por otro lado, que la vulnerabilidad se va complementando como en capa, llegando hasta una hipervulnerabilidad, porque no es lo mismo un adulto mayor que un adulto mayor enfermo, que un adulto mayor enfermo y discapacitado. No es lo mismo la especial vulnerabilidad que tienen las niñas y los niños, sumado a que ellos sean discapacitados o que estén enfermos o que hayan sido abusados. Como vemos, el concepto, como nos dice la Corte, es absolutamente dinámico y relativo y debe ser analizado por los jueces en cada caso concreto. En realidad, la protección a los vulnerables en forma de colectivos así considerados proviene del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, cuando, en virtud de la garantía de igualdad ante la ley, que proviene del artículo 16, el artículo 75, inciso 23, la complementa determinando en el parágrafo 23 que debe ser sustancial y no solo aparente o abstracta. Tal es así
que justamente la Constitución nos dice que se debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades, de trato y del pleno goce del ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, sobre todo a determinados colectivos, niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Claramente, esta enunciación que hace la Constitución Nacional es meramente, no es taxativa y es simplemente ejemplificadora de cuáles deben ser los colectivos que deben tener una mirada tutelar por parte de los organismos del Estado, especialmente a mi criterio desde el Poder Judicial. Y bueno, teniendo en claro de que este concepto de vulnerabilidad es dinámico y cambia con el tiempo, es que justamente vino a irrumpir el COVID-19 para poner sobre la mesa y descubrir que todos somos vulnerables ante una pandemia. Y grupos sociales que no podían ser considerados clásicamente vulnerables empezaron a hacerlo en el marco de la pandemia del COVID o como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Muchas encuestas realizadas a principio de la pandemia, el año pasado, determinaron justamente cómo la clase media argentina cayó en posiciones de vulnerabilidad frente a la pandemia. El Observatorio de la Deuda Social Argentina hizo un informe sobre el impacto social de las medidas de aislamiento obligatorio por COVID-19 en el área metropolitana de Buenos Aires y fue llevado adelante entre el 7 y 10 de mayo en el área metropolitana haciendo una encuesta entre 500 hogares. Y allí se determinó que el 18,8% de los consultados habían sufrido una caída de los ingresos superior al 50%. Y el 38,8% también habían sufrido una caída de ingresos, pero menor al 50%. Claramente los más perjudicados eran aquellos que estaban bajo la línea de la pobreza y los que tenían niños en el hogar. Un cuarto de los encuestados aseguró tener deudas con familiares, amigos, entidades financieras, empresas o comercio. Y la situación claramente se agravaba en el conurbano, en hogares con niños. Otra encuesta que se realizó por el Centro de Economía Regional y Experimental establecía que a principios de la pandemia la deuda de las familias, cuando ya 2 o 3 meses de instalada la pandemia, alcanzaba a los casi 2 billones de pesos y afectaba a casi 12 millones de hogares. Así, casi el 87% de la familia estaban en estado de insolvencia, afectando a más de 8 hogares cada 10. Como vemos, esto claramente superaba las barreras de los colectivos vulnerables, de los colectivos indigentes, para empezar a generar secuelas en sujetos que no eran vulnerables al inicio de la pandemia y que sí lo fueron después. Veamos este ejemplo y cómo es dinámico el criterio de la vulnerabilidad. Hubo inconvenientes de las familias ante el sobreendeudamiento generado por la crisis del COVID. Y esto lo analiza muy bien Adecua en su página, que viendo cuáles eran las deudas que se dejaron de atender, podíamos llegar a delinear quiénes eran las familias que estaban también sufriendo las consecuencias económicas del COVID y que quizás no eran familias con problemas económicos prepandémicos. Tanto es así que el 90% de la población dejó de pagar los seguros contratados, dejaron de abonar las cuotas de los clubes y gimnasios, el 67% no pudo pagar las expensas, el 50% tuvo dificultades para hacer frente a los alquileres de las viviendas, el 60% no pudo afrontar las cuotas de los colegios privados y casi el 60% dejó de pagar el servicio de medicina prepaga. Fíjense, en el marco de una pandemia, se volcaron a la salud pública. El 40% no pagaba las cuotas del mantenimiento de los cementerios. Como vemos, todas estas obligaciones son propias de una clase media acomodada, que se vieron sumergidas en una severa crisis económica, producto de las medidas que se tomaron para asegurar a la población frente a los efectos devastadores de una pandemia. Es muy interesante, y pueden encontrar en internet, una encuesta que hizo Mara Recio en mayo del 2020 sobre el endeudamiento de las familias argentinas, que ya venían sobreendeudadas prepandemia, pero que en un 49,5% estaban endeudadas en el transcurso de la pandemia. Casi la mitad de los hogares contrajeron deudas debido a la pandemia y el 23% estaba endeudada antes, pero todo el resto que se endeudó como consecuencia de la situación que produjo el COVID-19.
Este tema no es una cuestión que nada más influyó en la República Argentina, sino que, como vemos, las cuestiones económicas que impactaron sobre la población tuvo consecuencias a nivel mundial. Y así, la OEA emitió un comunicado a través de una publicación en la Comisión Interamericana de Mujeres de las razones para reconocer los impactos diferenciados que había producido el COVID en la vida de las mujeres. Así se incrementó la brecha de género, profundizándose el techo de cristal, la desigualdad salarial, la precarización de los empleos y las obligaciones por tarea de cuidados que quedan fundamentalmente en la pandemia a cargo de mujeres. Todo esto se profundiza y se vuelve vuelve más vulnerables a los integrantes de familias monomarentales. La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y la OIT llegó a conclusiones a fines del año pasado, considerando que las mujeres tenían a su cargo más del 76% de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado que era necesario prestar en el marco del COVID-19. La mayor carga de trabajo impactó negativamente sobre los ingresos de las mujeres que desatendieron sus obligaciones profesionales o laborales para atender a sus familias a través de tareas de cuidado doméstico no remunerado. El 78,4% de los hogares monoparentales estaban a cargo de mujeres, con lo cual claramente son las mujeres las que más sufrieron los efectos devastadores de la pandemia. La ONU tampoco quedó ajena a sus preocupaciones e hizo un llamamiento urgente para una respuesta a la recesión económica desde los derechos humanos. Así, el experto independiente Juan Bojolavsky enunciaba que se encontraban expresamente comprometidos derechos que hacían a la dignidad de la persona humana, como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el agua, el saneamiento, las condiciones justas y favorables de trabajo, la protección social, con una gran preocupación para todos los organismos internacionales. Las personas no tenían otra opción más que endeudarse para tratar de satisfacer sus necesidades básicas en circuitos formales e informales, producto de la paralización que produjo los aislamientos que se dictaban en todos y cada uno de los países. Esto aumentó la brecha de género por un mayor padecimiento de las consecuencias económicas por parte de las mujeres. Así, el colectivo de las mujeres, que ya de por sí era vulnerable, se convirtió en hipervulnerable frente al COVID-19. Y si bien se tomaron medidas para garantizar que el costo sea compartido, como la exención temporal dirigidas a ciertos grupos de impuestos, de alquileres, del pago de hipotecas, estableciéndose una moratoria para los desalojos y las cancelaciones de cortes de servicios públicos, y también en muchos países las renegociaciones de deuda pública y privada, lo cierto es que no alcanzó. Ahora, si estamos hablando de vulnerables, sepamos que nuestra legislación hace rato que los viene contemplando. Cuando nuestro país aceptó someterse a través de la acordada 9 a través de la acordada 5 del 2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a las 100 reglas de Brasilia, así lo hizo. Hay proyectos que en este momento están siendo tratados por el Congreso General de la Nación, como el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que trata a los consumidores hipervulnerables con una especial tutela por la vulnerabilidad agravada que surgen. La Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley 27.148, contempla justamente la intervención necesaria y obligatoria de los fiscales cuando se encuentra afectada el acceso a la justicia por la especial vulnerabilidad de las partes. Y en el artículo 31 establece que el fiscal extrapenal debe tener un rol preponderante cuando hay una verdadera simetría entre las partes de un proceso. Y fíjense que si bien no se lo trataba como vulnerables, legislación de la época del corralito, de la crisis del 2001, como fue la ley 25.087, donde se prohibían llevar adelante medidas cautelares para recuperar los depósitos, se exceptuaba de este impedimento, de estos obstáculos para obtener los depósitos que habían sido congelados en los bancos, a aquellas personas que reclamasen derechos que involucrasen riesgo a la vida, a la salud, a la integridad física, o cuando fuesen actores mayores de 75 años.
Como les decía, la acordada que incorpora las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia nos demuestra que la preocupación de la Corte viene de 10 años para atrás de lo que respecto de la especial tutela que deben brindar los tribunales a los sujetos vulnerables. Va más allá de lo que dice García en el 2019. Y en el 2009, tomando las 100 reglas de Brasilia, justamente se pone la lupa sobre que el sistema de justicia se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Legislación reciente de nuestro país en el marco de la pandemia así demostró la preocupación del Estado sobre los sujetos vulnerables, porque por un lado se trataba de proteger a la familia suspendiéndose los desalojos, pero se tenía en cuenta que si el locador era vulnerable y dependía del canon locativo para cubrir sus necesidades básicas y las de su grupo familiar, no le resultaba aplicable el impedimento para desalojar o congelar los alquileres. Lo mismo repitió la ley 15.172 en la provincia de Buenos Aires. Resoluciones de entes administrativos como el Ministerio de Desarrollo Productivo y de la Secretaría de Comercio Interior trató la cuestión de los consumidores hipervulnerables, considerando que estos lo son por un especial agravamiento en la condición por edad, género, discapacidad, condiciones de adulto mayor, entre otros, por lo cual había que intensificar la tutela. Esto fue la resolución 139. Y como dijimos, la ley 15.172 de la provincia de Buenos Aires, buscando la suspensión de desalojos y ejecuciones, protegía a las familias, pero también a los locadores vulnerables, no sometiéndolos al régimen de la suspensión de desalojos y ejecuciones cuando dependían para su sustento diario y atender sus necesidades básicas de esos cánones locativos. Ya metiéndonos de lleno en el universo del mundo concursal, vale tener en cuenta que puede ser vulnerable tanto el deudor como el acreedor. Y así es que lo trata la jurisprudencia y por eso la influencia respecto de los distintos institutos concursales que hoy estamos viendo. Así, si vamos a considerar colectivos de vulnerables, se trabaja en la jurisprudencia sobre la protección de los adultos mayores, que los protege la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por la Ley 27.360. También las personas con discapacidad, protegidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado mediante resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue ratificado por nuestro país por la Ley 26.378. También las niñas, niños y adolescentes que tienen una legislación especial que los protege, la Ley 26.061, aparte de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Niños y Niñas. También son protegidos las mujeres, los colectivos LGTBIQ, a través de la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer contra todo tipo de violencia, la CEDAW, la Convención Belén do Pará, entre otros. Los pueblos originarios, que son protegidos por la Ley 26.160 y por el convenio de la OIT 169, y los acreedores laborales, que vamos a estudiar en las dos últimas clases, que son protegidos por el convenio de la OIT y la recomendación 180. Y esto es lo que produce diferentes fallos de los tribunales inferiores y aún de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia, que también trabajaremos en la clase que viene. También me interesa considerar en este punto que existe un proyecto de ley que tuvo sanción solo por una de las cámaras el año pasado y que ahí quedó, que lo que buscaba era proteger justamente a los deudores considerándolos vulnerables ante la especial situación del COVID-19, impidiendo que se decretase su quiebra y los pedidos de quiebra. Pero exceptuaba de la suspensión de los trámites de pedidos de quiebra al pedido por el propio deudor que no tenía actividad empresaria y que buscaba la rehabilitación. Para ello se le daba una manda o se le imponía al juez una manda, al juez del concurso, a fin de que adoptase las medidas conducentes para la rehabilitación inmediata del sujeto fallido, persona humana, sin actividad empresarial, y se tomaran las medidas necesarias para proteger la dignidad del propio fallido y la de su grupo familiar. Lo cierto es que esta reforma todavía no fue sancionada en forma integral, falta la sanción por una de las cámaras y hoy por hoy no tenemos reforma alguna de la ley de concursos.
Como les dije al comenzar esta parte de la unidad, cuando comenzó la protección a los colectivos vulnerables, en realidad se empezó a trabajar la noción hace más de 20 años de acreedores involuntarios, que eran en realidad acreedores por daños y perjuicios a los cuales el deudor había lesionado en su persona o sus bienes, o los acreedores laborales. ¿Y por qué se los consideraba acreedores involuntarios? ¿Qué es un acreedor involuntario? Porque era aquel que no había decidido contratar libremente con el deudor, su obligación era extracontractual o generada en una relación asimétrica en la cual no había habido una real decisión de ser acreedor. Por ejemplo, los acreedores laborales. Pero hoy, ya avanzada el análisis de esta cuestión, cabe preguntarse, ¿es lo mismo un acreedor involuntario que un vulnerable? Y no siempre. Yo creo que el criterio de vulnerabilidad es mucho más abarcativo de las situaciones prácticas que el de involuntariedad. Porque la causa de una obligación puede coincidir con la vulnerabilidad o con la involuntariedad. No siempre. Puede ser que un acreedor voluntario, es decir, que aquel que decidió contratar en su momento libremente con el deudor, al momento de cobrar el crédito, al momento de verificar, se haya convertido en vulnerable por justamente el criterio dinámico y relativo que tiene el concepto de vulnerabilidad. Fijémonos un leading case de los primeros que salieron en esta materia, que fue considerado hasta por la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el año 2006, que es el caso González Feliciana con Compañía Microómnibus General San Martín. Es un fallo que se dictó en los tribunales de San Isidro, en el cual una mujer adulta mayor era titular de un crédito como consecuencia de una indemnización que se le había otorgado por los daños y perjuicios padecidos en un accidente de tránsito en el marco de un viaje en transporte en un colectivo de la línea que estaba concursada. En ese concurso se homologó una propuesta a pago a largos años y el juez consideró que a la adulta mayor no le era aplicable este acuerdo que había sido homologado en virtud de que por la edad avanzada podía nunca ver concretado el pago de su reparación integral, ya que dada la avanzada edad y la cantidad de años que se proponía, con una quita del 40%, creo que era en ese momento, y decidió adaptarlo. Dijo, bueno, vamos a adaptar este acuerdo homologado y si bien hace cosas juzgadas respecto de todos los sujetos acreedores, quirografarios, conforme el artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, no se lo vamos a oponer tal como está homologado a la acreedora Feliciana González y a ella le vamos a acotar los plazos de pago. Puntualmente, el juez reflexionó de que la Ley de Concursos y Quiebras no contenía disposiciones relativas para tratar la situación especial de personas con acreedoras que estaban en una especial situación y que el trato igualitario que les dispensaba la ley, si bien existía en la posibilidad de categorizar, no siempre era suficiente para abarcarlos y protegerlos. Entonces él interpretó que el pedido que hacía la deudora de que se le pagara, que no se le opusiera a los términos del acuerdo, tenía fundamento en prerrogativas constitucionales, como a la salud, a la integridad física, a la vida, y que tenían expreso reconocimiento en el artículo 14 y en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. En ese caso, considerándola a González Feliciana como una acreedora involuntaria, se consideró que el derecho de salud que emanaba del reclamo de la acreedora tenía un valor proveniente de los derechos humanos que era fundamental y que tenía un reconocimiento justamente proveniente de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, que a partir de 1994 gozaban de jerarquía constitucional. Y así citó la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este fallo fue confirmado por la Cámara y luego por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de la Nación. Lo que pone en crisis este fallo fueron dos institutos del derecho concursal.
Uno es la cosa juzgada que surge del acuerdo homologado y el otro es el principio de la par conditio creditorum. El principio de la par conditio creditorum, que es una igualdad entre iguales, porque vamos a ver en la clase que viene cómo se afecta a través del sistema de privilegios y la imposición de determinados tratados de derechos humanos para generar flexibilización al sistema. Lo veremos en la clase que viene. Pero puntualmente, respecto del instituto de la cosa juzgada que emana del acuerdo homologado y la innovación de los créditos derivado del artículo 55 de la Ley de Concursos y Quiebras, se pone en crisis. En la Suprema Corte de Justicia ha decidido que los motivos de seguridad jurídica, economía procesal y la necesidad de evitar sentencias contradictorias que dan fundamento a la institución de la cosa juzgada no son absolutos y deben ceder frente al deber de afirmar otros valores jurídicos que tienen raigambre constitucional. Entonces, como dice Hitters en su extraordinaria obra Cosa juzgada irrita, la cosa juzgada no es absoluta y tiene una inmutabilidad relativa, porque la seguridad jurídica debe ceder a la razón de la justicia. La cosa juzgada no es un derecho en sí mismo, sino la garantía de un derecho, y debe ser compatible con los demás derechos y garantías constitucionales. Por ejemplo, les pongo como para tratar o analizar otro caso que trató la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el año 2015, en un acuerdo en donde Battistini y Gladys Noemí contra Moni y Héctor Rubén se había homologado en el marco de un acuerdo preventivo extrajudicial. En este acuerdo, el concursado, la pista, no había denunciado a su hijo menor de edad que era titular de un crédito por indemnización de daños y perjuicios producto de un accidente de tránsito en el cual se le había adjudicado la responsabilidad al padre. No solo se declara la nulidad del acuerdo, sino que se pone especial relevancia sobre la necesidad de tutelar al menor, declarándose la nulidad del acuerdo, pero también la inoponibilidad de la cosa juzgada proveniente de los términos del acuerdo homologado. En Fundación Educar, que todavía no hay fallo de segunda instancia y que vamos a tratar la clase que viene, también se pone en crisis la oponibilidad del acuerdo homologado. Vamos a ver sus términos, los términos de un dictamen emitido y del fallo de primera instancia en la próxima clase. Pero sepamos que en virtud de que existía una indemnización que vino a ser verificada en el marco de un concurso que estaba homologado, se propone a través del dictamen, a contrario de lo que se dijo en primera instancia, la inoponibilidad de los términos del acuerdo homologado por resultar los derechos de las niñas y adolescentes irrenunciables, intransigibles, que deben ser asegurados en su máxima exigibilidad y que los organismos del Estado, entre ellos el Poder Judicial, tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar con absoluta prioridad para que el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes puedan hacerse exigibles aun cuando colisionen con derechos de adultos, con personas jurídicas, privadas o públicas. Esto también va en consonancia con la Convención Belén do Pará o la CEDAW, que justamente tienen la manda de establecer mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer, en este caso una niña, mujer, objeto de violencia de género, tenga acceso efectivo a un resarcimiento, reparación del daño o cualquier otro medio de compensación justos y eficaces. Con lo cual, la cosa juzgada que emana del acuerdo claramente es inconvencional al caso concreto. Otro instituto que se pone en crisis en el marco de los procesos concursales, si aplicamos las cláusulas de los tratados de derechos humanos, es el instituto del desapoderamiento. Fíjense este caso. En el caso Macchi, su quiebra, la Sala A resolvió excluir del desapoderamiento a un crédito que debía estar incluido conforme lo dispuesto por el artículo 107 y 108. Se trataba de créditos que tenía a su favor el fallido y que le debía a una empresa constructora. El fallido era un mayor adulto, enfermo, y que no tenía ingresos suficientes para tener un nivel de vida digno y satisfacer sus necesidades básicas. Así, se procuró generar una cuota de resguardo, excluirla del desapoderamiento, y luego, producto de la inflación, como esta cuota de resguardo quedaba desfasada con los gastos necesarios para tener una atención a sus necesidades básicas como correspondían y propias de la dignidad de la persona, se
fue incrementando a lo largo del tiempo. Es decir, se flexibilizó el sistema y el instituto del desapoderamiento, en el caso concreto por la especial vulnerabilidad del sujeto. Otra temática relacionada al desapoderamiento es la exclusión de la vivienda única del sistema. Nosotros tenemos una protección específica en el capítulo 3, título 3 del libro primero, del Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 244. Pero esto no alcanza porque se requiere la inscripción y podemos encontrarnos en situaciones en las cuales no existe, digamos, una inscripción del bien y la persona fallida queda desapoderado de su única vivienda y queda en la calle. Y tampoco capaz que hay una norma específica como en la hora Norberto Enrique, un fallo de la sala F, en donde el inmueble estaba protegido por la ley 22.232 en su artículo 35 porque había sido adquirido a través de un crédito del banco hipotecario. Como sabemos, estos bienes son inembargables por lo dispuesto en este artículo en la medida que se conserve el destino de vivienda del bien. Tampoco tenemos una normativa a nivel nacional como la 14.432, mucho más abarcativa y que justamente contempla la protección de la vivienda única y la inembargabilidad de la vivienda única de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Ni una norma como la que tiene la provincia de Córdoba en el artículo 58 de la Constitución de la provincia, en donde se establece la inembargabilidad de la vivienda única. Recordemos respecto a esta última norma que en el caso Banco Suquía, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 58 de la Constitución de la provincia, diciendo que se contradecía con el régimen de bien de familia a nivel nacional. Esto aparte de que aprecio como un criterio desacertado, atento a la especial protección y tutela de la vivienda única que surge de tratados internacionales ratificados por nuestra nación. Hoy, con el artículo 244, perdió efecto este fallo, porque el artículo 244 permite que las legislaciones provinciales legislen en una mayor protección a la vivienda. ¿Cuáles son los tratados de derechos humanos involucrados en la protección de la vivienda única? El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11, primer párrafo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación, el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pero no nos olvidemos que la manda en nuestra Constitución proviene del artículo 14 bis. ¿Qué es lo que pasó en los tribunales? Bueno, en los tribunales, por ejemplo, el doctor Barreiro falló en disidencia en el caso Cortiñas, un caso de la sala F, del 9 de abril del 2019, diciendo que a pesar de que no estaba sometido a un sistema de protección y que el bien era de un valor importante, el derecho a conservar la vivienda única por sobre el derecho de los acreedores tenía raigambre constitucional y convencional y por eso había que proteger al deudor. Y en casos puntuales en donde se subastó el inmueble, a los fines de garantizar que el fallido tuviese una vivienda única o su núcleo familiar, se decidió suspender las subastas o suspender los desalojos. Son los casos de María Adela Adelesio, de la Sala A, donde había un adulto mayor, Ernesto Balbi, donde se generó la suspensión de la subasta porque existía un menor, o en el caso Monarca, donde se suspendió el desalojo del adulto mayor pedido por el adquirente subasta de buena fe hasta que se tomaran las medidas pertinentes para que la deudora no quedara en situación de calle. Otra exclusión al desapoderamiento se da en el caso de Banco Done. La Cámara Nacional Comercial, Sala E, en el 31 de marzo del 2016, dictó una resolución protegiendo a la comunidad de Aguita Calchaquíe por los terrenos que se consideraban propios de los pueblos originarios en el departamento de La Poma, en la provincia de Salta. La comunidad de Aguita Calchaquíe había hecho una serie de presentaciones que no habían sido atendidas en primera instancia y se procedía al remate de las tierras que estaban bajo la titularidad del Banco Odone, que estaba en liquidación. Lo que hizo la Cámara fue aplicar el convenio 169 y la ley 26.160, suspender el remate hasta que estuvieran demarcadas las tierras y las ubicadas a pesar de la titularidad registral a los pueblos originarios, aplicando el artículo 14.3 del convenio de la OIT, que establece que deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar los reclamos formulados de reivindicaciones de las tierras por los pueblos interesados.
que está hoy en trámite. Como vemos, una nueva modificación o flexibilización del sistema del desapoderamiento por aplicación de un convenio internacional ratificado por nuestro Estado. En definitiva, ¿cuál es mi conclusión? Y mi conclusión es que hay que armonizar entre la ley de concursos y quiebras y la aplicación de los tratados de derechos humanos. Y lo primero que tenemos que hacer es garantizar el acceso a la justicia a los sujetos vulnerables para obtener una respuesta ágil, rápida y eficaz. Tenemos que morigerar, flexibilizar el sistema del desapoderamiento, especialmente cuando se trata del desapoderamiento de la vivienda única, flexibilizar el sistema de inhabilitación para lograr el frenestar automático de las personas humanas que no sean empresarias, y es fundamental el rol del juez de equidad. ¿Por qué? Porque el juez de equidad va a ser aquel que va a permitir, junto con el control de convencionalidad, hacer un adecuado estudio, análisis en cada caso en concreto, porque si buscamos una reforma integral de la ley de concursos y quiebras para que atienda todos estos presupuestos fácticos que vimos en la clase de hoy, es claro que no la vamos a tener, y si se logra, no va a ser satisfactoria. Entonces, control de convencionalidad, rol del juez de equidad, armonización de los tratados de derechos humanos con la ley de concursos y quiebras, es posible. Y es posible sin una modificación de la ley de concursos y quiebras. Hasta la próxima.